Muchas gracias a los organizadores, al doctor Rossi. ¿Está bien? Sí, bueno. Al doctor Rossi, a Gianni Magno por haberme invitado, por darme esta recepción. Disculpen que voy a hablar en español, pero a veces uno está más tranquila. Despacito. Bueno, no tengo conflictos de interés y realmente es una alegría estar con ustedes. Me tocó hablar de biológicos en epidermolisis ampollar. Sabemos que los biológicos son drogas que alteran la respuesta biológica, que es un conjunto de sustancias que se encargan de, que están realizadas por ingeniería genética, que son muy caras, muy costosas, porque implica mucho trabajo el poder desarrollarlas y llegarlas al paciente, que han sido utilizados desde los últimos 20 años, pero no en epidermolisis ampollar. Es por eso que nosotros empezamos a conocerlas a través, ¿vamos bien? A través de su aplicación en otras áreas, por ejemplo, en reumatología, ¿sí? Entonces, la comprensión cada vez mejor de los mecanismos fisiopatogénicos que producen las enfermedades y las afecciones nos permiten a nosotros identificar vías que si nosotros podemos bloquearlas, el paciente va a mejorar. En esa base es la aplicación de estos elementos. Así vemos que desde el 2000, ¿sí?, empezaron moléculas pequeñas en como el metrotexato 1990, luego fueron aumentando, a ver si esto es para... No, esto es así. Apareció el etanercept en el 2000 y así fueron sucediéndose los distintos biológicos. Que son estos, algunos son anticuerpos monoclonales, los llamamos, terminan con la sigla MAB o MABE, los quiméricos, humanizados y humanos, también son citoquinas, proteínas de fusión, pero vamos a ir un poquito más rápido, pero sí nos va a servir el saber que dependiendo de cómo están formados, si es solo con componente humano, van a traer menos inmunogenicidad y los podemos identificar porque terminan con la letra U, ¿sí? ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Algunos de ellos bloquean a los que ligan. Por ejemplo, ¿el señalizador cuál es? ¿El verde? Ahí está, eso, la invoqué. Puede ser que estén bloqueando los que van a unirse al receptor, entonces ahí vamos a bloquear esa reacción y entonces no se va a producir muy probablemente toda la inflamación y liberación de citoquinas. Puede ser que bloqueen al receptor, pueden ser que inhiban o estimulen diversas células, pueden ser que favorezcan la lisis celular, impidiendo entonces la inflamación o cascada inflamatoria, puede ser que bloquee directamente factores de crecimiento o que bloqueen señales celulares, intracelulares. Este gráfico seguramente que ya lo vieron muchas veces y que comprende todas las complicaciones en una encuesta que me pareció muy interesante, no solo por los pacientes, sino por los que cuidan a esos pacientes. Y realmente la morbilidad de estos cuadros es bastante, como todos lo conocemos, importantes. Y también me interesó que veamos este artículo de Escherich en donde clasifica a los patrones inflamatorios dependiendo de cada enfermedad. Por ejemplo, si nosotros el organismo se enfrenta a un virus, va a tener un determinado tipo de respuesta. Si se enfrenta a parásitos, otra. Y así es que se establecieron distintos patrones, ¿sí?, de respuesta. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el patrón 1, que establece una histología y una clínica característica del patrón liquenoide con necrosis de queratinocitos. Tenemos el patrón 2, en el cual está justo la liberación de interleuquina 4, 5 y 13, que se observa, por ejemplo, en la dermatitis atópica, pero también en aquellos cuadros que se manifiestan con ampollas. Y ahí, por ejemplo, tenemos esa posibilidad de que esa misma vía la encontremos alterada en nuestros pacientes con epidermolisis ampollar pruriginosa y entonces podríamos llegar a tener una respuesta buena. Lo mismo sería, perdón, de vuelta.
Lo mismo sería si tuviéramos un patrón psoriático, en el caso de enfermedades ictiósicas con una piel gruesa, que no sería nuestro caso, o con patrones fibrogénicos y granulomatosos. Entonces, entendiendo esta vía o este patrón de respuesta que pueden tener algunas de nuestras epidermolisis ampollares con sus síntomas, bloqueando esas células y las citoquinas que se producen, quizás mejorarían. Nosotros sabemos que las heridas permanentes de la epidermolisis ampollar producen un desequilibrio en el microbioma, infección crónica, inflamación, liberación, impacto sistémico, fibrosis y, como estuvimos hablando y después va a hablar, además de la deformación en mitón, la posibilidad de un cáncer, ¿sí? Sabemos que ese daño en el tejido crónico induce a una disregulación de las vías inflamatorias con impacto sistémico y la importancia de que si tratamos bien esas heridas, si evitamos que se infecten, si mejoramos esa cicatrización, si adecuamos la nutrición y las proteínas, estas lesiones van a ser menos, el dolor va a mejorar, vamos a tener menos alteraciones sistémicas y menor posibilidad de cáncer. Y ahí está nuestra llave, la de los biológicos. Si yo puedo controlar esas citoquinas inflamatorias, voy a tener una menor inflamación con un gran impacto en los síntomas y entonces ese es el objetivo de estas terapias biológicas. Esto me pareció muy interesante porque vemos lo que nos pasa. Una mutación, una alteración en la barrera, el daño en el tejido que induce a las vías inflamatorias y a la vía de reparación constante de los tejidos, con una alteración y una modelación constante que lleva, en definitiva, a esta cancerogénesis. Veamos cuando se rompe nuestra piel, cómo empiezan a penetrar, no puede estar la barrera cutánea. Entonces, ¿qué vamos a tener? Microbios, alérgenos, irritantes que van a ingresar, ¿sí?, alteración en la pérdida transepidérmica de agua y todo esto va a producir esa disbiosis. Entonces, la idea sería bloquear esa respuesta inflamatoria sistémica. Y así tenemos entonces el dupilumab, que fue, todos sabemos, para el tratamiento de la dermatitis atópica. Un poquito de agua, por favor. Ahí está, ¿es suya? Gracias. Perdón. Bueno, entonces, el dupilumab en el tratamiento de la agenodermatosis es off-label. Entonces, ¿cómo lo tenemos? Lo usamos siempre en dermatitis atópica. Entonces, ahí vimos que realmente el prurito cedía bastante y la respuesta era muy buena. Y entonces nosotros vimos que muchos pacientes con epidermolisis ampollar, especialmente la pruriginosa, tienen un prurito que no calma con nada. Y es allí donde lo pudieron usar, quizás porque está esta tendencia de inmunidad helper 2, como así también se utilizaron en otras genodermatosis. Entonces el dupilumab es un biológico que actúa sobre la subunidad alfa del receptor de interleuquina 4, que resulta en el bloqueo de estas vías de señalización de la interleuquina 4 y la 13. El paciente mejora significativamente su prurito, que suele ser incapacitante, y mejora ese ciclo vicioso de picazón de inflamación. Nosotros sabemos que el estafilococo está en general en la mayoría de los pacientes, somos portadores del 40% de la población y en los pacientes con epidermolisis ampollar el 90%, y puede inducir a una regulación positiva de estas citoquinas proinflamatorias, estimulando la degranulación de mastocitos, y todo esto también va a ser bloqueado en general por este medicamento. Aquí tenemos, por ejemplo, la acción del dupilumab, Aquí vemos, ¿sí?, el dupilumab que se actúa sobre la interleuquina 4, la bloquea. Lo mismo pasa acá y entonces bloquea la interleuquina 13, que entonces no puede seguir la cascada de activación JAK-STAT y por lo tanto no va a producir este crecimiento celular de monocitos, eosinófilos, fibroblastos, ni liberación de las citoquinas proinflamatorias. Aquí tenemos otro trabajo donde muestra la mejoría en una epidermolisis ampollar pruriginosa. Y este es un paciente nuestro, en el cual vemos que desde lactante empezó con una epidermolisis ampollar,
¿sí? Decíamos epidermis ampollar, será simple, será de la unión, dejaba unas secuelas hipopigmentadas, no tenía quistes de Embolium, pero en algunas áreas había un tejido de granulación, tenía un borde, no tenía pérdidas de uñas. Con el tiempo fue creciendo y vemos que tenía un aspecto circinado, que nosotros lo veíamos en las epidermolis ampollar simples circinadas, pero con ampollas en el borde, iba creciendo centrífugamente. La paciente también había presentado dificultades en la nutrición, es decir, anemia, infecciones recurrentes. El estudio molecular finalmente confirmó que era una forma de la unión. Aquí vemos y que con el tratamiento con dupilumab por ese prurito tan severo mejoró asombrosamente, de tal forma que todas las lesiones en el abdomen y en el dorso curaron, y la madre está desesperada porque no le falte las próximas inyecciones. Aquí vemos otra paciente grande con epidermolisis ampollar. Tenía el diagnóstico de simple y viene nada más que por un prurito intenso, incoercible en la región vulvar. El examen físico, cuando la voy a observar, veo que no puede abrir más la boca de esos pocos centímetros y vemos que no puede sacar la lengua más abajo y estaba despapilada. Entonces hacemos el estudio molecular que confirma una forma distrófica recesiva inversa. Vemos las manos con ausencia de sus uñas y uñas distróficas y una vagina con erosiones y realmente un aumento del engrosamiento de la piel por el prurito intenso. El diagnóstico molecular confirma la forma recesiva y también el dupilumab fue el único que calmó ese prurito tan severo. Muy bien, hablamos de algunos biológicos como el dupilumab, pero también sabemos que hay moléculas pequeñas que son medicamentos clásicos como el metrotexato o nuevas como los inhibidores JAK. ¿Sí? La inmunogenicidad, aquí vemos algunos. El ejemplo de estas moléculas es que actúan bloqueando esa vía. Vemos acá que normalmente si se estimulan los receptores, se fosforilan el JAK, estimula al STAT, el cual la difosforilación permite que ingrese a la célula y lleva a la producción de citoquinas inflamatorias. Si nosotros bloqueamos esta vía, esto no se produce y eso es lo que producen los inhibidores JAK. Aquí vemos todos los cuales producen esta acción, es decir que tenemos un amplio uso, quizás hay que ver con cuántos efectos adversos, ¿no? Quizás algunos un poco más, pero vemos que se pueden administrar por boca y que también tienen un resultado favorable en muchos de ellos. En este caso con un baricitinib, aquí en una pruriginosa con baricitinib. También están hablando el doctor Jonanian, la otra semana nos comentaba, y aquí están en sus artículos, que en las formas simples, donde el dolor es tan intenso por esas ampollas, esa queratodermia que viene en las plantas, que realmente hace un dolor nociceptivo muy severo, que tenemos que estar con cuidados paliativos, vemos que si damos los que bloquean esta vía mTOR, que también está activada en estos casos, vamos a encontrar una mejoría. El apremilaz, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa E, también, 4 digo, también puede mejorar este prurito en las formas simples, que hay algunas de ellas que sabemos que son muy inflamatorias. Aquí vemos el atularen, que también, así como vieron que la gentamicina en aquellos pacientes que tienen un Codon-Deptop puede funcionar en las epidermolisis de la unión, aquí vemos un paciente con esta medicación que también mejora sensiblemente, que así es otra posibilidad en el futuro. Bueno, esto lo vamos a hablar después. Recordemos que el cáncer en EB sabemos que lo vamos a tener que controlar, especialmente en las formas distróficas recesivas de la unión y Kindler, que hay muchas opciones de tratamiento, pero que también los biológicos están jugando un papel en aquellos casos en que la cirugía no es posible y aquí vemos que cuál usaríamos aquellos que nosotros llamamos inhibidores de puntos de control inmunitario. Si nosotros bloqueamos estos PDL1, vamos a permitir que esa célula tumoral se muera
Y esto es lo que vimos descrito y lo vimos al usarlo, el pembrolizumab, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes con múltiples carcinomas espinocelulares, con la mejoría de los cuadros. Aquí tenemos, esto es un paciente nuestro con también un cáncer, pero que por suerte localmente fue tratado, no se amputó y ha curado, pero bueno, esto que ustedes ven así tan grande creció en 2 meses, o sea, lo importante de la rapidez del crecimiento. Lamentablemente esta otra paciente empezó aparentemente con lesiones verrugosas y en su lugar de origen la trataron como por verrugas, se atrasó obviamente hasta que llega a nosotros a la consulta donde ya vemos un carcinoma espinocelular multisincrónico porque estaba en varias partes de su cuerpo. Comenzamos con novilumab y realmente no pudimos acceder más rápido a los otros medicamentos y rápidamente evolucionó bien 3 meses hasta que se va de alta. Cuando se aleja, lamentablemente no sabemos qué intercurrencia infecciosa falleció, pero lo que pudimos ver en los primeros 3 meses es que realmente los tumores habían disminuido. El semiplimab entonces induce remisión de los carcinomas alveolares escamosas, pero ahora el doctor que me sigue va a desarrollar este tema. Finalmente les muestro nuestra estadística de CEDIGEA que tenemos en Argentina, que es el Centro de Investigación en Genodermatosis y Epidermolisis ampollar, que vemos a estos pacientes donde le pudimos hacer el estudio molecular a ya casi 363 o un poco más. Bueno, muchas gracias por su atención.